Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y listos para un nuevo chismecito jugoso desde el mundo del drama turco. Soy y estoy aquí como siempre para traerles lo último, lo más comentado, y a veces, lo más escandaloso que pasa detrás de las cámaras de nuestras series favoritas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en redes sociales, foros de fans y hasta en la prensa rosa turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan? La parejaza que nos robó el corazón en Senkalkam. Pues bien, la pregunta que todos se hacen es, ¿ese beso bomba que vimos hace poco es una reconciliación real, un truco publicitario, o simple drama para mantenernos enganchados? Vamos a analizar las pistas, las teorías y a desentrañar este misterio juntos. Y antes de que sigamos, quiero recordarles a todos que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las series turcas, los chismes de los actores y actrices y todo lo que rodea este fascinante universo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo y ser los primeros en enterarse de las últimas noticias. Ahora sí, vamos al grano. Bien, empecemos desglosando el contexto. Para entender por qué este beso ha causado tanta conmoción, primero tenemos que recordar la historia de Kerem y Hande. Se conocieron en el rodaje de Senkalkam, una comedia romántica que fue un éxito arrollador a nivel mundial. La química entre ellos era innegable, tanto así que la ficción traspasó la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Durante un tiempo fueron la pareja más querida de Turquía, derrochando amor y complicidad en cada alfombra roja, cada entrevista y cada publicación en redes sociales. Sus nombres se volvieron sinónimos de romance y éxito, y su relación fue constantemente escudriñada y celebrada por los fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables, agendas apretadas y la presión constante de los medios. La ruptura fue un shock para muchos fans, que aún tenían la esperanza de verlos juntos para siempre. La noticia se propagó rápidamente, generando titulares en todo el mundo y alimentando la especulación sobre las razones detrás de la separación. Se habló de celos profesionales, de la dificultad de mantener una relación bajo el ojo público, y hasta de la influencia de terceras personas. La verdad, como suele suceder, probablemente sea una combinación de varios factores. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ahora avancemos rápido hasta el presente. Hace unas semanas comenzaron a circular unas fotos y vídeos donde se veía a Kerem y Hande juntos, muy cómplices y besándose. La noticia corrió como la pólvora, desatando una ola de especulaciones y teorías. ¿Se han reconciliado? ¿Están trabajando en un nuevo proyecto juntos? ¿Es todo una estrategia de marketing? Vamos a explorar estas posibilidades con lupa. Para empezar, hablemos de Senkalkam, una serie que, como ya dije, los catapultó a la fama internacional. Esta comedia romántica narra la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca. Para conseguirla de nuevo, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un rico y exitoso arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. Como se pueden imaginar, lo que comienza como un falso compromiso pronto se convierte en algo mucho más real. La serie tuvo 2 temporadas y fue un fenómeno global, gracias a la química arrolladora entre Hande y Kerem, su humor ligero y sus paisajes de Estambul. Senkalkam demostró el poder de las series turcas para conectar con el público internacional, rompiendo barreras culturales y lingüísticas. La serie se tradujo a decenas de idiomas y se transmitió en más de 80 países, consolidando a Hande y Kerem como estrellas globales. Y por supuesto alimentó el ship entre los fans que querían ver a Eda y Serkan, Hande y Kerem, juntos en la vida real. La intensidad de la fanaticada llegó a niveles insospechados, con seguidores creando cuentas de redes sociales dedicadas exclusivamente a la pareja, analizando cada una de sus interacciones y buscando pistas sobre su posible relación fuera de la pantalla. Pero no todo es Senkalkam en la vida de estos dos talentosos actores. Kerem Bürsin ha seguido trabajando en varios proyectos, incluyendo la serie Jakob Seversen, donde interpreta a Ateş Arkal, un hombre que regresa a Turquía después de pasar años en el extranjero y se encuentra a cargo de sus hermanos menores. Esta serie, aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito que Senkalkam,
permitió a Kerem demostrar su versatilidad como actor, interpretando a un personaje más maduro y complejo. Ateş es un personaje con un pasado turbulento y una personalidad sarcástica, lo que le permitió a Kerem explorar nuevas facetas de su talento actoral. Además, lo vimos actuando en la película Eflatun, demostrando una faceta diferente y apostando por papeles que lo desafíen como actor. La película, un drama íntimo y conmovedor, recibió críticas positivas y consolidó a Kerem como un actor capaz de abordar proyectos más serios y alejados de la comedia romántica. Por otro lado, Hande Erçel ha continuado consolidando su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. La vimos en la serie Bambaşka Biri, un thriller psicológico donde interpreta a una fiscal con doble personalidad. Este papel le permitió explorar un lado más oscuro y dramático, alejándose de los roles de comedia romántica que la habían hecho famosa. Leyla Hadid, su personaje, es una mujer atormentada por su pasado y que lucha contra sus propios demonios internos, lo que requirió de Hande una gran preparación y un profundo trabajo de introspección. También participó en la serie de Disney y Actriz, donde interpreta a una famosa actriz que lleva una doble vida como asesina. Estos proyectos muestran la ambición de Hande por diversificar su carrera y probarse a sí misma como una actriz capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su incursión en el mundo del streaming ha sido un paso importante en su carrera, permitiéndole llegar a un público aún más amplio y consolidar su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ahora, volviendo al tema del beso bomba, analicemos las diferentes teorías. La primera, y la más romántica, es que se han reconciliado. Después de un tiempo separados, se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y han decidido darse una segunda oportunidad. Esta teoría es la que más ilusiona a los fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los comentarios en redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y felicitaciones, con fans expresando su alegría y esperanza de que la pareja pueda superar sus diferencias y construir un futuro juntos. La segunda teoría, y la más pragmática, es que se trata de un truco publicitario. Tal vez están trabajando en un nuevo proyecto juntos, ya sea una serie, una película o una campaña publicitaria, y este beso es una forma de generar expectación y aumentar el interés del público. Esta teoría es la que más desconfianza genera, ya que implica que la reconciliación no es real, sino una simple estrategia de marketing. Algunos fans se sienten decepcionados ante la posibilidad de que su ilusión sea manipulada con fines comerciales, mientras que otros se muestran más escépticos y consideran que este tipo de estrategias son comunes en el mundo del espectáculo. La tercera teoría, y la más cínica, es que se trata de un drama fabricado para mantenerlos en el candelero. En el mundo del espectáculo, la atención mediática es crucial para mantener la relevancia y seguir trabajando. Un escándalo, ya sea real o inventado, puede ser una forma efectiva de generar titulares y mantener a los actores en boca de todos. Esta teoría es la que menos gusta a los fans, ya que implica que los actores están dispuestos a manipular al público con tal de conseguir atención. Sin embargo, algunos analistas del mundo del espectáculo consideran que esta posibilidad no puede descartarse por completo, dada la competitividad y la necesidad de mantener la visibilidad en un mercado tan saturado como el de las series turcas. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto Kerem y Hande. Los actores han mantenido silencio al respecto, alimentando aún más las especulaciones. No han confirmado ni negado la reconciliación, ni han dado ninguna pista sobre si están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras, algunos lo ven como una señal de que quieren mantener su vida privada lejos de los focos, mientras que otros lo ven como una estrategia para mantener el misterio y seguir generando interés. La falta de información oficial ha dado lugar a todo tipo de rumores y teorías, convirtiendo el tema en un verdadero enigma para los fans y los medios de comunicación. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no esté directamente relacionada con el tema de Kerem y Hande, pero sí con el éxito de las series turcas, es Aşk Memnu. Esta serie, estrenada en 2008, es considerada una de las más influyentes y exitosas de la televisión turca. Narra la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, lo que desencadena un amor prohibido y una serie de conflictos y traiciones que destruyen a la familia. Aşk Memnu fue un fenómeno cultural en Turquía, generando debates y controversias sobre temas como el adulterio, la clase social y el papel de la mujer en la sociedad.
La serie también fue un éxito internacional, siendo transmitida en varios países de Latinoamericana, donde también generó un gran impacto. Aşk Memnu demostró el poder de las series turcas para abordar temas complejos y controvertidos, conectando con el público a un nivel emocional profundo. Además, la serie contó con un elenco de actores talentosos, incluyendo a Beren Saat, Van Tatlı y Nebahat Zere, cuyas actuaciones fueron aclamadas por la crítica y el público. La serie es un ejemplo de la producción de calidad que a menudo se encuentra en las series turcas. La historia, basada en una novela clásica turca, fue adaptada de manera magistral para la televisión, creando un drama apasionante y lleno de suspense. Otra producción que ha llamado mucho la atención últimamente es Yargı. Se trata de un drama judicial lleno de suspense y giros inesperados que sigue la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complejo caso de asesinato. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus personajes complejos y su crítica al sistema judicial turco. Yargı ha sido un éxito de audiencia en Turquía y ha recibido elogios de la crítica por su guión inteligente y sus actuaciones convincentes. Es un buen ejemplo de cómo las series turcas no se limitan a las comedias románticas, y también exploran otros géneros con gran éxito. Nardeniz y Kaan Urgankolu protagonizan esta serie. La trama, llena de intrigas y secretos, mantiene al espectador enganchado desde el primer episodio hasta el final. En definitiva, el caso de Kerem y Hande es un ejemplo más de cómo la vida de los actores y actrices se entrelaza con sus personajes en la pantalla, creando un círculo vicioso de ficción y realidad. El público se siente atraído por las historias de amor y desamor, tanto en la pantalla como fuera de ella, y los actores, a su vez, se benefician de esta atención mediática. La pregunta es, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo la privacidad se ve comprometida por el interés público? Es una cuestión compleja que no tiene una respuesta fácil. La presión de los fans, los medios de comunicación y las redes sociales puede ser abrumadora para los actores, quienes a menudo se ven obligados a lidiar con la constante vigilancia y el escrutinio público. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del beso bomba de Kerem y Hande y de las diferentes teorías que circulan al respecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se han reconciliado? ¿O es todo un truco publicitario? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas. Recuerden que este es solo un pequeño vistazo a un universo fascinante y lleno de sorpresas. Las series turcas han conquistado al público internacional gracias a sus historias emocionantes, sus personajes carismáticos y su alta calidad de producción. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y respondo a sus preguntas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.